Y seguimos intentando y tratando de subsanar estas cuestiones de estar en vivo y de la conectividad internacional. Estamos tratando de tener el testimonio de Jair Pineda, el exdirector de Express, un medio de Caracas, Venezuela, para poder hablar. Parece que ahora sí tenemos suerte. Jair, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu predisposición y hablar con nosotros aquí en la frontera norte de la Argentina, en la provincia de Formosa. Hola, ¿cómo estás? Un saludo para ti. ¿Me escuchan perfecto? Ahora sí, de lujo, de lujo. No, es complicado establecer comunicaciones con la tecnología venezolana en pleno problema tenso que está generando la política en estos días postelectorales. Ha sido muy complicado comunicarse con el país, con el mundo y sobre todo con muchos colegas allá en la Argentina, pero es un gusto estar con ustedes. Ahora, Jair, ¿cómo fue la cobertura del momento y, bueno, después de las elecciones, por sobre todo, ese enfrentamiento entre los manifestantes y las fuerzas? Bueno, de momento hay que tomar en cuenta lo que sucedió después de los comicios del pasado domingo. Todo iba siendo un clima de alegría, por lo menos de parte del bloque que apoyaba la candidatura de Edmundo González. Tengo mi locación a un centro de votación, un colegio electoral a 50 metros, y los resultados por lo menos de esa mesa se dieron a 2 horas después de cerrar las mesas. Y se notaba la alegría porque por lo menos en ese centro de votación había ganado el mundo. Y eso se fue expandiendo todo el territorio venezolano. Sin embargo, a la medianoche se termina dando este boletín y justamente da una sorpresa porque termina siendo inesperado para muchos triunfo de bloque que apoya la candidatura de Nicolás Maduro. Y ahí es donde empieza la tensión en las ciudades capitales. Una que no fue muy inmediata, sino hacia el día siguiente, cuando se dieron los cacerolazos, cuando empezaron las protestas espontáneas y otros aspectos en ciertas locaciones, algunos que fueron pacíficas y otras que lamentablemente terminaron generando represiones por parte de las fuerzas del orden público en el país. Ahora, Jair, ¿cómo pudieron trabajar en forma normal teniendo en cuenta, bueno, los momentos de tensión que se vivieron y esta marcada diferencia de posición entre la gente que sigue a Maduro, los chavistas, y la oposición que hoy se adjudica justamente el triunfo pese a lo que dicen las noticias? Bueno, justamente la labor ha sido medio complicada y sobre todo con el avanzar de las horas, con el pasar de las jornadas ha sido un clima tenso, aunque ya hoy la actividad laboral y comercial ha sido un poco más normal a los días posteriores a los comicios, donde se evidenciaba que había mucho hermetismo por lo que iba a suceder en el país. Ya estamos entrando en el mes de agosto, el día 31 es el denominado día de quincena, de pago de los últimos del mes, entonces mucha gente está aprovechando la jornada del 1 de agosto para poder abastecerse sus hogares, adquiriendo alimentos, charcutería, víveres, entre otros aspectos, de cara a lo que va a suceder en los siguientes días. Jair, otra cuestión. En muchos aspectos, cuando quieren denostar a la provincia de Formosa en el gobierno nacional actual, dicen que somos una pequeña Venezuela, ¿no? Porque tenemos un gobernador que tiene ya varios mandatos en su haber, que fue electo por el pueblo, pero es como que nos ningunean o nos menosprecian diciéndonos que somos la Venezuela de la Argentina. Los que vivimos acá no la vemos así, pero vemos con mucho orgullo nuestro sentido de pertenencia, nuestras ganas de luchar, y me imagino que no debe ser nada grato saber que todo el mundo está mirando a Venezuela en este momento y todo el mundo está, fundamentalmente las derechas recalcitrantes, pensando en qué es lo que va a pasar ahí y querer meter, como el diablo mete la cola, bueno, querer meterse también en los designios de Venezuela.
Claro, es entendible la situación pues, y los aspectos en cuanto a similitudes y una que otra diferencia. El tema es que por lo menos los aspectos constitucionales en Venezuela establecen la reelección de forma indefinida, más el periodo presidencial no es de 4 años como lo tiene la República Argentina, sino que es de 6 años. Y eso, por lo menos tomando en cuenta la larga duración entre cada periodo de gobierno y esta estipulación de los mandatos, hace que tal vez genere muchas disconformidades, porque tal vez al inicio del gobierno puedas tener algunos aspectos que te desfavorezcan, o en otros aspectos, en otros momentos puede que logres, entre comillas, subir la popularidad, pero acá ha sido todo lo contrario. Acá por lo menos se ha notado que la popularidad de Maduro ha bajado considerablemente hasta llegar a los niveles, que es lo que implica este comicio presidencial, que se termina generando, según el bloque que apoya la candidatura de Edmundo González, un triunfo del candidato opositor 67-70% a 30%. Entonces, esos aspectos en cuanto a política, la sociabilidad, termina generando ese repudio, más allá de que los venezolanos hemos sentido algún aprecio por la comunidad argentina y muchos argentinos tienen mucho aprecio por los venezolanos, tal vez esa referencia es lo que termine generando como una piedra en el zapato en la forma en cómo se termina entendiendo los sistemas políticos en cada una de nuestras naciones. Ahora, Estados Unidos tiene también la mirada puesta en Venezuela y dice, no vamos a aguantar más. Con su política intervencionista, tal como lo hicieron en países del Medio Oriente, viendo los recursos fundamentales que tiene, aparte de los humanos, los recursos naturales para poder apropiarse de ellos, generar un conflicto, apropiarse de ellos y después tratar de buscar ser ellos los salvadores y a decir que a subsanar los problemas que tenía esa sociedad. ¿Ustedes temen la intervención de Estados Unidos también en Venezuela? Hay un bloque de la población, un bloque mínimo, eso sí, está pidiendo la intervención. María Corina Machado, minutos antes de establecer esta comunicación, horas antes de establecer esta comunicación, publicó en un diario mayor circulación en los Estados Unidos un artículo de lo que denominan la clandestinidad, diciendo que el turno ahora, ya luego de la demostración que dio el pueblo venezolano, la demostración que dio el bloque que apoya la candidatura de Edmundo, de demostrar con el voto de que ganaron, de demostrar con las actas de que ganaron, ahora corre todo por la comunidad internacional. Y justamente esa comunidad internacional incluye a Estados Unidos. Un Estados Unidos que tal vez tiene asuntos políticos internos que dedicar, sobre todo estando en año electoral, y tal vez eso pueda, entre comillas, dilatar el avance de lo que suceda en el corto plazo. Puede ser algo que genere a mediano, pero los venezolanos tal vez sienten que están contrarreloj porque quieren que la resolución de este conflicto político interno en el país se haga lo más rápido posible para volver a la vía social que muchos desean. Sin embargo, una vía social con Maduro en el poder, eso puede generar una mayor migración de venezolanos. Incluso en las redes sociales lo han expresado, que muchos se sienten desanimados porque les están robando parte del sueño de tener un mejor futuro en la nación. ¿Qué pensás finalmente pueda llegar a suceder, ¿no? Como desenlace de todos esos sucesos que arrancaron el domingo pasado con las elecciones presidenciales? ¿Qué es lo que se dice, qué es lo que los analistas políticos locales están diciendo puede llegar a ocurrir? En el corto plazo, prácticamente no sé en qué pueda pasar, porque todos los bloques, los dos bloques, tanto el que apoya la candidatura de Maduro, tanto el bloque como que apoya a Edmundo González, se están declarando como ganadores del comicio electoral. Ninguno quiere dar su brazo a torcer. Ese es el aspecto resaltante que podríamos tomar en cuenta. Ninguno quiere decir que perdieron si es que se da ese escenario. Entonces, eso
es como el juego de la soga, que sigue muy tensa y en algún momento se va a llegar a romper, pero no sabemos en qué momento, ni cuál va a ser la condición con la que se va a romper esa cuerda. Y toda la expectativa está aumentando, no solamente en el país, mientras un bloque de la población se está desanimando y teme represalias por simplemente votar en contra de Maduro, como se ha expresado en las redes sociales, como se han visto en videos, como se ha visto en comunicaciones, en los medios de comunicación internacionales. Para cerrar, no sé si tenés alguna apreciación sobre el presidente de la Argentina, porque en todo momento está confrontando con diferentes presidentes de todo el mundo. España, con Lula en Brasil, bueno, y no escatimó también con calificativos hacia el presidente Maduro, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes a Javier Milei desde la distancia? Tal vez el tema de la apreciación es variada. Hay venezolanos, y me incluyo, que ven que la situación política que puede establecer Milei en ciertos aspectos es más liberadora, podría generar una mejor calidad de vida. Desde mi punto de vista, hay decisiones o estipulaciones que ha tomado que tal vez puedan ser un poco erróneas, pero es algo esperable de los primeros meses de gobierno, de las primeras semanas. Tal vez se pueda ir corrigiendo con el pasar del tiempo. Es lo mismo que siempre va a pasar en un cambio de mandato, no solamente de una ideología política, sino un cambio de estrategia política. Porque tal vez allá en Argentina se acostumbraba al sistema bicameral, en que estaba el bloque kirchnerista y el bloque opositor, a que ahí entra un tercer bloque y tal vez eso genera un choque brutal para la población. Entonces, tal vez desde nuestros aspectos vemos que en algunas decisiones tal vez se tomen bien, en otras no tanto, pero se puede ir ajustando con el pasar de los mandatos. La verdad que un gusto poder hablar con vos y compartir, bueno, las posiciones y cómo nos ven también, cómo vemos nosotros lo que están viviendo en este momento desde Venezuela, este país hermano en Latinoamérica, y cómo nos ven a nosotros. Te agradecemos mucho tu predisposición, tu tiempo para compartir con los formoseños toda esta realidad que nos tiene atentos y en vilo, porque tenemos muchísima historia latinoamericana que nos une con Venezuela y la verdad que los queremos mucho. Igual para ti, para toda Formosa, un gusto compartir estos minutos hablando de lo que está pasando en Venezuela y como vos los decís, es un gusto compartir parte de la historia, las similitudes y esa cultura que termina compartiendo la comunidad argentina y la venezolana. Un abrazo fuerte. Abrazo inmenso. Así, gente, escuchábamos a Jair Pineda, él desde Caracas, Venezuela, contando en primera persona cómo se suscitaron los hechos desde el domingo pasado con las elecciones presidenciales, cómo el pueblo venezolano se encuentra dividido en este momento entre aquellos que apoyan a Maduro y la oposición, esa derecha que también está presente en Venezuela y que también ambos sectores se adjudican el triunfo. La atención por la mirada internacional puesta en este país latinoamericano y, por supuesto, nuestros augurios porque todo se solucione, que el agua decante y que el pueblo pueda estar mejor, que es lo fundamental, creemos, para todas las naciones. Vamos a hacer una breve pausa y en un ratito ya están en piso con nosotros los dos referentes sindicales tan importantes como decíamos al principio, la gente de ATE y CTA. Vamos a profundizar todo lo que tiene que ver con este intento del gobierno nacional de establecer una reforma laboral, las consecuencias que pueden acarrear para los trabajadores, fundamentalmente los estatales que han visto desmanteladas oficinas, han perdido sus fuentes laborales y siguen engrosando la lista de desocupados en el país. Sobre estos y otros temas vamos a hablar tanto con Fabián Sinzik como con Néstor Vázquez, así que no se vayan.